María Jimena Duzán, en vivo. Bueno, bienvenidos aquí a este programa que busca y pretende entender qué es lo que está pasando con la fuerza pública, qué está pasando con la policía, qué está pasando con el SMAT, qué está pasando con la estrategia que se está realmente como llevando a cabo detrás, pues digamos como en los salones donde se crean esas estrategias, y que es muy importante porque de alguna manera de ahí se entiende qué es lo que está pasando y qué va a pasar en el manejo de las protestas que siguen, ¿sí? Y entonces, claro, vienen los atropellos, los abusos, las situaciones anómalas, raras, extrañas, que uno no sabe porque nadie da razón, como lo que pasó en Cali, como lo que pasó en Cali con la Minga, como lo que pasó hoy en Jumbo, ¿sí? Que no sabemos si produjo la salida o no del comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Por eso el programa, y también el temor que tiene mucha gente que se esté reviviendo ese paramilitarismo que siempre se anida en ciertos sectores de la población que se precian de tener un paraquito adentro, como siempre he dicho yo, porque los hemos visto también pasando y copando el espacio que deja la fuerza pública. Por eso el programa de hoy es para eso, para entender cuál es la estrategia, está errada, por dónde va el gobierno, qué pasa en la fuerza pública y si es en el fondo un tema de represión a la protesta porque sí y porque es parte pues de la doctrina del enemigo interno. Bienvenidos aquí al panel, María Victoria Llorente. ¿Cómo le va? La directora de Ideas para la Paz. ¿Está por allá? Gracias, María Jimena. Buenas noches y buenas noches a todos a los que nos están oyendo esta noche. Gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, que además usted es una experta en todo el tema de la policía y la reforma, porque estamos también hablando de reformas aplazadas, ¿no? No solo de la policía, de reformas intocadas, o sea, que no se pueden tocar, como es el caso del ejército, que fue un punto de honor. ¿No es cierto, coronel Alfonso Velázquez, también aquí en esta, invitado a este panel del ejército, además catedrático de la Universidad de la Sabana? Bienvenido. Aquí, coronel Carlos Alfonso Velázquez. Gracias, María Jimena. Buenas noches. Perdón, ¿sí? ¿Me estás escuchando? Sí. Bueno, sí. Buenas noches para ti, para Victoria, los compañeros del panel, Francisco, la doctora Ángela Buitrago, y claro está para todas las personas que nos van a escuchar ahora y después, porque es esta virtud de este medio, ¿no? Que eso queda para que mucha gente después lo consulte. Es correcto. Bueno, y también le doy la bienvenida a un muy buen catedrático, profesor, sociólogo, en fin, ¿qué más podemos decirle del profesor Francisco Gutiérrez Anín? Que además recomiendo un libro que acá trajimos precisamente a colación, sobre todo porque él habla de los nuevos ciclos de violencia que se podrían estar como fraguándonos, ¿verdad?, en medio de estas grises que estamos teniendo, que supuestamente deberían ser como puntos de transición hacia algo, y que usted define que pueden ser como puntos de partida también para nuevos ciclos de violencia. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación, María Jimena. Un gusto estar con ustedes. También buenas noches al panel y a todos los que nos escuchan. Y también traigo a Ángela María Buitrago, que la invité porque, pues, por su experiencia en temas de derechos humanos, que yo creo que también es un tema que está como en el corazón de todo lo que está sucediendo, el tema de los derechos humanos, qué está pasando con el abuso de la fuerza pública, y si es normal, si está dentro de los cánones, digamos, que supuestamente toleran las democracias, y qué es lo que está pasando realmente en temas de derechos humanos. Comenzaría por su primera, digamos, como apreciación sobre qué es, Francisco, yo quería comenzar con usted. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la estrategia que tiene el gobierno para enfrentar a una protesta social? Se está poniendo aquí en jaque, pues, a la seguridad nacional. Es la represión, la fórmula de hacer las cosas, es el diálogo. ¿Por qué no ha habido el diálogo? ¿Y qué pasa con las maneras como se va reajustando, digamos,
las diferentes formas de, digamos, de violencias, si se pueden decir, incluso por fuera del establecimiento, digamos, si se ven, por ejemplo, resurgimientos de camionetas blancas por todas partes. Profesor. Mi primera impresión creo que es la de muchos colombianos, que la reacción del gobierno ha sido extraordinariamente violenta y ha combinado, digamos, el uso de un despliegue de fuerzas de las agencias de seguridad del Estado junto con un margen de maniobra que tengo que decir es cada vez más amplio para violencias privadas. Y lo que diría es que sí, claro, hay mucho de improvisación, pero también pondría como 4 elementos sobre la mesa. En primer lugar, hay un aspecto de, digamos, de inercia que proviene de la guerra, de la guerra que supuestamente se selló en el 2016, como lo destacó María Jimena. Esa guerra nunca asumió plenamente la reforma de las agencias de seguridad del Estado, a pesar de, digamos, de una larga tradición de violación de derechos humanos. Entonces, eso es un elemento. Un segundo elemento es la doctrina del Centro Democrático. Una cosa que a muchos se les escapa es que el Centro Democrático es una fuerza programática con una doctrina clara que, digamos, la repita quien la quiera oír. Esa doctrina involucra el uso de violencia extrema contra grupos que ellos consideran subversivos, lo han dicho en todos los tonos, y lo único que me asombra es que hay ya muchos colombianos que no quieren escuchar. Lo dice el expresidente Uribe con la idea de las masacres con sentido social, etcétera, etcétera. Pero esto no son extravagancias como a veces se toman. Realmente es una doctrina instituida. Hoy el expresidente también, César Gaviria, dijo que cada declaración del ministro de Defensa era una licencia para matar, y no creo francamente que sean hipérboles, porque son patrones, digamos, de incitación, que es como estas cosas suceden en Colombia. Hay un tercer factor que creo que es muy importante, y es un cambio político de proporciones en Colombia, y sobre todo un cambio político en las grandes ciudades. En 2006, esto es una anécdota, María Jimena, en 2006 hicimos en el IEPRI un sondeo de opinión, y descubrimos con mucha sorpresa que la gente que se autoidentificaba como muy de izquierda intentaba votar por Uribe en las elecciones de ese año. Es decir, el apoyo que realmente tenía Uribe era absolutamente aplastante. Mientras que en este momento realmente tanto el gobierno como el partido de gobierno, y de hecho la policía, como lo muestran muchos sondeos de opinión, están, digamos, en caída en términos de aprobación, legitimidad, confianza, etcétera, dependiendo del tipo de pregunta. Y ese aislamiento, digamos, lleva a que de manera instintiva este gabinete quiera responder a las manifestaciones de protesta y de malestar, pues debido a problemas sociales largamente represados con violencia. Y la cuarta y última cuestión es que también una dimensión programática, y una vez más, esto está clarísimo y se ha expresado en iniciativas parlamentarias, en iniciativas del expresidente Uribe, en, digamos, todas las jerarquías del Centro Democrático, es el acceso a la seguridad privada por parte de las entes de bien. Esto lo dijo el presidente Uribe hace mucho tiempo. ¿Se acuerda cuando se reunió con los ganaderos del Cesar? Ha estado en la agenda. Ahora la petición de permitir el armamento de civiles por parte de la representante María Fernanda Cabal, etcétera, etcétera. Una vez más, esto no se puede decir que sea así una extravagancia o un lapsus lingüe o alguna cuestión, sino es una política. Y esa política es lo que estamos viendo que se implementa. Y obviamente se implementa a parches porque es una situación de emergencia que ellos no calcularon, pero se está implementando, es su formato mental. Bueno, María Victoria, su primera impresión de lo que está pasando. Pues yo diría que en realidad lo que como lo veo es una situación en donde yo siento es más bien como al gobierno como muy perdido,
¿sí? Yo no, digamos, puede ser que como lo dice el profesor Gutiérrez, que esto es una política, pero en realidad, digamos, ahí yo veo también pues como una intencionalidad de tratar de encontrar como un camino de cómo se gestiona esto, ¿sí? Porque de todas maneras, miren ustedes que, o sea, 3 semanas después se toma la decisión de que van a mandar a la fuerza pública para parar los bloqueos. ¿Por qué se demoran tanto? ¿Sí? ¿Por qué se esperan, digamos, a generar una situación de estrangulamiento como el que se ha generado para la ciudadanía y para mucha gente que ha sido pues tremendo esta situación de bloqueos? ¿Por qué esperar 3 semanas? En estas 3 semanas, entonces, han tenido 3 reuniones con el Comité del Paro, pero uno no sabe si logran, pues en realidad no han logrado avanzar, claramente, ¿no? Pero sí hay, digamos, yo lo que siento es una falta como de liderazgo en medio de una situación súper confusa, ¿no? Porque tampoco es fácil. Digamos, esta es una situación en donde se acumulan una cantidad de demandas sociales. Digamos, aquí tenemos la situación que tuvo Chile en el 2019 más el COVID, ¿sí? Más el COVID, los impactos del COVID en la ciudadanía, en la pobreza, en la desesperación de los jóvenes. O sea, en realidad aquí una situación, digamos, como de explosión social en donde el gobierno como que no atina verdaderamente a identificar con quién tiene que hablar, con quién se tiene que sentar a hablar verdaderamente, qué hay que negociar. Entonces yo sí veo, digamos, una situación de uso excesivo de la fuerza pública para responder a unas demandas sociales, sí, pero a la vez también, digamos, como una falta de claridad sobre qué se puede hacer en términos de lograr un diálogo y un proceso de negociación y diálogo que conduzca a una salida. Yo creo que estamos en un momento como de sin salida. Entonces, imaginémonos que empiezan a hacer los desbloqueos. O sea, eso, ¿cómo va a ser? ¿A sangre y fuego? ¿Cómo van a hacer esto? Digamos, eso en realidad en este momento yo creo que francamente puede verdaderamente encender mucho más y escalar mucho más esta situación, pero yo francamente lo veo como un problema de falta total de una estrategia que nos permita a los colombianos tener una salida. Y yo sí quiero cerrar con esto porque me parece que hay que ser también balanceados en esto. A mí, efectivamente, han habido unos hechos atroces y de violaciones de derechos humanos y pues digamos estamos hablando de un número importante de civiles muertos y civiles lesionados, pero también tenemos casi 1.000 policías lesionados en medio de estas circunstancias. Tenemos un montón de instalaciones de policía y de instalaciones de la fuerza pública que han sido atacadas. Entonces yo creo que también hay que ser un poquito como balanceados con esto. No quiero decir, o sea, no suscribo para nada la idea de que esto lo que hay es como una conspiración pero de todas maneras, pues sí es cierto que han habido unos excesos y un escalamiento del otro lado realmente dramático. Entonces, y no veo una salida, digamos, una propuesta de cómo salimos de este escalamiento. A ver si me oyen. ¿Sí me oyen o no? ¿No se me oye? Sí. Sí. Para aclarar en cifras, tenemos según Temblores, que eso es una de las cosas que desafortunadamente también han faltado en esta crisis, es datos, ¿sí? Porque no tenemos sino unos datos o sea, los que están trabajando en datos se llama la ONG Temblores, pero si uno compara con los datos que tiene la Defensoría, que son muy precarios también, pues son muy distintos, son tremendamente distintos, hay un desfase bien impresionante.
la Fundación Temblores dice que hay 47 por ahora muertos, ¿sí? Estudiantes muertos, un policía muerto, ¿sí? Y lo que es muy importante, la mayoría de los muertos estudiantes son estudiantes que han sido víctimas del abuso policial. Pero hay otros, sí, hay otros, como la muerte del indígena en Cali, cuando hubo el enfrentamiento con la Minga, y el caso de Lucas Villa, y otros que van estudiándose, ¿no es verdad? Y que Vivanco en Human Rights Watch los está mirando muy, digamos, específicamente, que tienen que ver con justicia privada. Con justicia privada. O sea, estamos hablando que esto es una, digamos, una nueva faceta que tampoco nos la explican porque, pues como digo, no hay datos en este momento. Tenemos unos datos de la Defensoría del Pueblo que la semana pasada empezaron a dar, solamente hasta la semana pasada, Dios mío, y entonces son muy precarios. Pero por eso quería pasarle aquí la palabra a Ángela Buitrago, que es Ángela María, que es experta en este tema de los derechos humanos. Usted que ha trabajado en todo el tema de esa cosa que nunca puedo pronunciar bien, ¿cómo se llama? En México, Chochihuapa. Ayotzinapa. Ayotzinapa. No, yo prefiero aprendérmela en inglés. No, nunca pude. Pero usted que ha tenido toda esta, digamos, encontronazo con ese fenómeno también muy complicado de México, ¿qué está pasando en términos de derechos humanos en Colombia? Bueno, María Jimena, primero gracias por la invitación. Antes estaba muteada, así que no te pude dar las gracias, pero creo que hay que mirar varios factores. Y los varios factores que hay que ver es que Colombia, entre otras, es uno de los países más desiguales de América Latina. Desde ese punto de vista, implica también tener en cuenta que se ha llegado a un punto de no resiliencia ya del pueblo colombiano, que lleva obviamente a estas manifestaciones y a estas posiciones que lo que reclaman es que sean objeto de miramiento del Estado. Y en segundo lugar, la violación de derechos humanos yo creo que hay que mirarla en todo su contexto desde varios puntos de vista. Y creo que el punto que tocabas último, María Jimena, es uno de los más importantes. Los grupos paramilitares siguen siendo exactamente los mismos. Llámelos civiles, llámelos camionetas blancas o llámelos de una u otra manera los grupos que ejercen también poder de manera paulatina y de manera preponderante en el Estado colombiano. Creo que aquí hay tres factores de violencia muy importantes. Los primeros, que tienen que ver con desapariciones, asesinatos, lesiones, obviamente producidos a todos los manifestantes del paro, que eso genera también una necesidad de establecer las responsabilidades, porque obviamente entendemos que hay exceso, abuso policial, que entre otras es uno de los puntos que más se tiene que mirar en un Estado democrático de derecho, porque obviamente el Estado no puede responder ni como los criminales ni como los paramilitares. El Estado tiene unos límites y el Estado debe ejercer también la función de control de fuerza y debe ejercer también el liderazgo. Un segundo problema dentro de ese tercer punto, que tiene que ver con la falta de liderazgo, pero sobre todo con la promoción desde hace muchos años del etiquetamiento y de la dicotomía. Este tema en particular genera la posición de que hace más de 2 años. Sí, dime, María Jimena. No, del estigma, de la estigmatización. De la estigmatización, exactamente. Y cuando nosotros hablamos también de esta situación en particular que llevamos más de 12 años escuchando en Colombia, la negación del otro, el etiquetamiento, el ponerle en el cuello una placa para que entre otras sea objetivo, desde cualquier punto de vista, estamos hablando claramente de la teoría del enemigo, que ahora se llama la teoría molecular disipada y que trata de justificar el Estatuto de Defensa Nacional desde el punto de vista de las actuaciones del gobierno. Creo que aquí hay un punto de vista que sería el tercer punto dentro de este tercer gran capítulo, que tiene que ver con quiénes son los actores que están violando los derechos humanos. Y creo que los derechos humanos son una garantía para todos los seres y para todas las personas del conglomerado social colombiano. Así que este tema también lleva a otra responsabilidad mucho más fuerte del Estado, y es a prevenir que las personas y los colombianos sufran atentados por estos grupos civiles, paramilitares o militares o policiales,
que le lleva un doble reforzamiento. Y en este caso en particular, fíjense que el Estado entonces debe responder por acción y por omisión. Y no es capricho de erradicar una responsabilidad por acción o por omisión. Es una necesidad de evidenciar que el respeto a los derechos humanos es un marco convencional que obliga al Estado colombiano y que frente a las, no sé, si a las, al diagnóstico de temblores o al diagnóstico de fiscalía, que ya se acerca un poco más a la realidad, de 38 muertos, 136 desaparecidos, detenidos. Sí. No, y sobre esa base, digamos, y sobre esa base todo el cúmulo de delitos que ha podido también las ONG documentar, porque fíjense que el Estado ha estado ajeno, lamentablemente el Estado ha estado ajeno desde el día 1. El Estado lo que ha querido decir es que no va a permitir, ya está sobrepasado. El Estado debe tomar una posición de, primero, de concertación, pero como aquí se volvió un Estado guerrerista y es precisamente de considerar que todas las personas que se manifiestan en paro son izquierdistas, comunistas, trotskistas, leninistas, pues ya tiene de por sí una carga muy fuerte política para entrar a negociar con ellos y por eso tal vez no ha querido entrar a negociar. Pero además la terquedad, o sea, no pueden tapar el sol con las manos. Es claro que el pueblo colombiano está haciendo reclamos legítimos de educación, de salud, de vivienda. Inclusive el tema de pandemia agudizó el asunto. Y esto también lleva a ese reforzamiento que decimos en derechos humanos es tan importante verlo como responsabilidad del Estado. Creo que el tema de violación de derechos humanos aquí no solamente es echarle la culpa a un grupo, es decir, que desde todo ese punto de vista se deben proteger los derechos humanos, se debe investigar, y este es un tema muy importante en derechos humanos, las violaciones de derechos humanos vengan de donde vengan, pero sobre todo también las que vengan del Estado, y sobre esa base sancionar a los responsables. Lamentablemente aquí estamos girando en torno a egos y shows mediáticos de quién hace algo o quién no hace nada, y en este caso la fiscalía también está rebasada. La fiscalía ya tiene un punto de congestión en el tema de estas indagaciones que ya ha generado también una necesidad de movilizar 70 funcionarios más CTI, porque obviamente llevamos 14, 15 días en paro y en este caso en particular la fiscalía no inició desde el día 1. Ese es un tema también muy importante que en derechos humanos cobra una responsabilidad fundamental. No se te oye, María Jimena. No se te está escuchando. No. Esto ha sido, hoy estamos bien, hoy estamos como si estuvieran, ya ahora sí. Estoy tratando de poner un micrófono, pero es cierto que por eso es la razón por la que la Fiscalía entra tan tarde con los datos y realmente no tenemos unos datos, están mejores los datos de la Fiscalía, es cierto, que los de la Defensoría, que es, sí, en eso estoy de acuerdo. Bueno, coronel, su primera percepción, ¿qué está pasando con la fuerza pública? ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Qué es lo que va a pasar con esta presión tan horrible que se está sintiendo en esos lugares? Y da la sensación, perdónenme, pero yo estaba hablando con los estudiantes, no son estudiantes, sino con la gente que está protestando, y ellos tienen la percepción de que la seguridad se la entregaron todos al uribismo, digamos. Esa es la percepción de la gente con la que uno habla en Cali, de jóvenes que están haciendo los bloqueos y los que están haciendo los puntos de resistencia, que es también una cosa que han aprendido de todas las marchas de Chile, ¿no? Entonces, su reflexión. Bueno, mire, para complementar lo que aquí se ha dicho, tengo la fortuna de ser profesor de una materia que se llama Ética Social y Ciudadana en la Universidad de La Sabana. Y por pura coincidencia, cuando llego a un capítulo que se llama Política y Violencia, coincide con alguna de estas protestas que ha habido, la actual, la del septiembre y también la del 19 de noviembre, porque es por módulos. Bueno, y la Universidad de La Sabana no es propiamente una universidad muy beligerante. Aparte
eso como queda en Chía, tiene poco contacto con los de Bogotá y los estudiantes, sus amigos y demás, entonces como que no están muy metidos en el asunto de las tensiones estudiantiles y demás. Solamente cuando fue la séptima papeleta que estaba comenzando en la universidad, sí hubo 3 delegados de estudiantes que se metieron en el movimiento estudiantil, pero bueno. Y por primera vez, y llevo en la Universidad de La Sabana ya más de, que voy para 20 años. Uy, pucha, pasa el tiempo. Bueno, entonces, por primera vez, en una oportunidad, a mí me dijeron, profe, ¿y qué apoyo nos va a dar para poder ir a la marcha? Y yo dije, pues, no, yo no puedo colocarles un bus aquí porque no, eso no es el papel de la universidad, pero sí tienen toda la libertad para hacerlo y si te entregan trabajo ese día, pues me lo entregan después, no les cobro la falla. Esto fue para sus protestas de 9 de septiembre. Y esta vez ya se fueron no solamente de mis estudiantes, sino de todas las carreras al rector. Profe, o perdón, rector, ¿cuál es la postura de la Universidad de La Sabana? Y el rector lo que hizo fue producir un comunicado diciéndolo de las fallas que no se iban a cobrar, que los trabajos se entregan después cuando sea pertinente, oportuno, pues, y creó unos canales unas materias como adicionales a horas tipo 6 de la tarde para que los estudiantes que quieran participar participen, que cómo está la situación económica del país, que no sé qué cosa, que el presupuesto, que cómo incidir en las políticas públicas, y entonces algunos van allá a soltar sus agravios, a soltar sus propuestas y demás, y otros pues van a las marchas cuando quieran. Eso para introducir el asunto. Entonces, aquellos que piensan que esto es una conspiración internacional con revolución molecular disipada, pues están out of sight. Mejor dicho, si no hubiera el ambiente que se dejó crear en Colombia, pues no podía aquí nadie entrar a obtener sus intereses de poder o económicos o lo que sea. Primero fue el ambiente y entonces ahí vienen después algunos ganancia de pescadores, ¿no? En el río Revuelto, pero el río Revuelto no lo hicieron ellos, porque si lo hubieran hecho conspiradores, apague y vámonos, tendrían un poder que, escucha, puede parar el país, lo ya han parado 20 días, pues. Bueno, entonces me voy por el lado de María Victoria. El gobierno, el presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, constitucionalmente, pues incide en las Fuerzas Armadas. Sus actitudes políticas, sus planteamientos inciden en la forma como las Fuerzas Armadas actúan. Sí. Porque las Fuerzas Armadas, en general, para estos casos, son cosas claras, precisas y concisas. No están acostumbrados a interpretar discursos. Y si los discursos que interpretan o se les da un margen de interpretación diferente y sobre todo incoherente, pues cada cual va haciendo lo que cree allá en su nivel que debe hacer para cumplir su misión de mantener el orden público, que no es en sí misión de ellos, sino del presidente que orienta a las Fuerzas Armadas. Pero a mí me llamó mucho la atención o me dejó muy preocupado para hablar de la desconexión del presidente. No es que no hay estrategia porque no hay base para poderla tener. ¿Y cuál es la base? Un presidente que no solamente sea el presidente legal de Colombia, sino el presidente con una buena dosis de legitimidad, no digamos altas, pero por lo menos una dosis de legitimidad. Claro, pero yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es realmente la estrategia que están usando la fuerza pública, la policía y el ejército, para enfrentar las protestas? Es que, por ejemplo, María Victoria dice que hasta hace 15 días, hasta ayer, el presidente decidió hacer desbloqueos. Pero yo más allá de eso, que son las cosas tácticas, ¿no es verdad? ¿Cuál es la estrategia? Estamos sometidos a la versión renovada de la doctrina del enemigo interno, que la ha acuñado el uribismo, como dice Pacho Gutiérrez. ¿Es eso? ¿No hemos pasado la página? ¿Estamos en eso? Es para que nos expliquen, porque yo no he entendido bien para dónde vamos. Estamos, en cierta forma, o en gran parte sí se está, es que eso no es estrategia, sino eso es una continuación de la costumbre anterior. Estamos con el problema del enemigo interno sin que haya enemigo interno.
porque es que lo que hay es gente inconforme o algunos que delinquen, no es enemigo interno. Si se quiere hablar de enemigos, serían enemigos, no sé, del orden, pero esa palabra no rima y hay mucha gente que está adversarios, en fin. Bueno, pero entonces lo que se me iba a ir, lo que te iba a decir, lo que les iba a decir también es lo siguiente. Ese vacío a mí me dejó muy preocupado lo siguiente. El lunes pasado, o sea, el lunes inmediatamente después del domingo, donde fue ese problema tan delicado en Cali de los carros blancos, estos tipo traquetos, fui invitado a un programa de televisión allá de la televisión regional, que iniciaba a las 8 de la mañana. Y a esa hora, cuando me estaba conectando, me enteré que el presidente había venido de noche y se había vuelto a Bogotá. Yo la última vez que lo había visto en Noticias 1, que había dicho que no iba a ir a Cali para no interrumpir el trabajo de la fuerza pública, las operaciones. A ver, ¿qué está pasando? ¿Pero por qué llegó entonces anoche? Pero más me preocupé cuando leía a Ramiro Bejarano en El Espectador, que me imagino que él no puede poner esa mentira así en la columna, pues, diciendo que el presidente esa noche viajó con Luigi Echeverry a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional. A ver, ¿quién está asesorando al presidente? Ni siquiera el Consejo de Seguridad Nacional. ¿Cómo es la cosa? Es que o él no tiene claridad, no tiene confianza en la gente. Bueno, ahí no hay gobernabilidad, hay incompetencia gubernativa. Entonces, cuando hay incompetencia gubernativa, más se puede esperar que pueda haber una estrategia adecuada y que la fuerza pública no se desborde, porque está desgastada, cansada. Imagínense uno ser de la policía todos los días madrugando a irse a controlar una marcha, una cosa a la otra. Eso también es desgastante y exasperante. Sí. También me di cuenta que no. Los del SMAT, por ejemplo, tienen solamente 2 meses de entrenamiento, cuando ese entrenamiento de ellos debe ser un entrenamiento muy, pero muy fuerte en cuanto a fortaleza moral, fortaleza física, de tal forma que suenan unos estoicos que así les tiran ladrillos con todo su equipo, pues quedan quietos ahí a ver qué pasa. Claro, eso es cierto, pero mire, ya precisamente usted habló de Luigi Echeverry. Yo publiqué precisamente la semana pasada, días después de que él fue con el presidente a Hurtadillas, a Cali, una carta que él publicó y que yo lo llamé a él para verificar si era realmente él, ¿no? Y me dijo, sí, claro, y me permitió publicarla. Es una carta en inglés, quedó colgada en el Twitter mío, pero es interesante recogerla porque ahí hay una visión, ¿sí? Y hay una estrategia, ¿sí? Y la estrategia comienza Time for Truth, dice, es una carta que manda a toda la gente que está por fuera, no solamente los colombianos, sino para que el mundo sepa cuál es la verdad. Y entonces, básicamente, lo que ha dicho, su tesis, es que hay una información que se está dando y que hay una brutalidad por parte de la fuerza pública que es producida solamente por los ciberataques y por las personas que, trabajan para montar las mentiras en Facebook. Dice también que las protestas en Colombia son predominantemente violentas, ¿sí? Y destructivas, dice, acá lo estoy diciendo, y que han sido organizadas con el propósito de crear pánico y desesperación y desconcierto en el público, ¿sí? El comité de paro es una fachada, dice, es una fachada para disfrazar un rostro destructivo, terrorista, oigan esto estoy hablando terrorista y subversivo de actividades que amenazan la salud de los colombianos y la existencia con el rule of law. Y esto está haciendo una traducción así macheteada, como diría la revista Semana. Pero
Es increíble, esto es lo que dice Luigi Echeverri. ¿Alguna declaración sobre esto, Pacho? No, es que precisamente yo ahí realmente discrepo mucho de lo que dijo María Victoria. Yo no creo que se pueda decir que los problemas de acción colectiva, la ineptitud y simplemente la lentitud de mover al Estado, o sea, las 3 semanas no me parecen prueba de nada. Y entre otras cosas, hablar de equilibrio, ya lo dijo María Jimena, 47 muertos contra 1. A mí me parece espantoso que golpeen a un policía. Me parece espantoso que los traten de quemar vivos en un CAI. Lo denuncié con rabia. Me parece horroroso que los sometan al desgaste físico, pero es una falsa equivalencia poner una lucha entre piedras y balas. Y como lo dijo muy bien la doctora Ángela, el Estado en todo caso debe respetar los derechos humanos. Es que esto no es de balance y de que entonces si uno mata 50, entonces el otro tiene derecho de matar 50. O sea, no veo a cuento de qué viene la idea de ser balanceado. Yo soy balanceadísimo, de verdad. Cada vez que agreden a un servidor público y a un uniformado, yo siento genuina indignación. Y yo creo que todos los colombianos deberíamos sentirla, porque si hay algo que necesita esta sociedad es la defensa de la vida de todos los colombianos. Mi punto es el siguiente. Mi punto, y que entre otras cosas me parece que lo dijo muy bien el exalto comisionado de la paz, es que nosotros tenemos un liderazgo político que ha empujado a la fuerza pública a desarrollar una tarea absolutamente brutal, que es una contención frente a un estallido social que, entre otras cosas, aquí también tengo mucho que corregir, porque ese estallido social, claro que es hambre, pero también es un estallido social contra la brutalidad policial. Recuérdese que la última oleada de movilizaciones fue contra el asesinato a mansalva y sobre seguro de Javier Ordóñez. Sí. Entonces, es decir, nada de estas cosas son casuales, y esto viene, digamos, de tiempo atrás. Mire, yo estoy haciendo conteos, ya que María Jimena ponía el tema de digamos, las cifras. Yo he hecho conteos de lo que cuestan en vidas humanas las movilizaciones en Colombia. Y eso, de hecho, es un poquito independiente del gobierno. Recuerden las manifestaciones rurales del 2013 bajo Santos, que murieron creo que 13 personas precisamente, digamos, si no me equivoco. Eso está, digamos, dado corrección, pero en todo caso, digamos, se armaron batallas campales durante la implementación del proceso de paz. ¿Se acuerdan cuando unos campesinos de Tumaco se opusieron a la erradicación? Les dieron bala a ellos, le dieron bala a la misión de la ONU que se enfrentó, que intentó averiguar los hechos. Entonces aquí, digamos, por supuesto que hay que destacar la defensa de la vida de todo el mundo, y digamos, eso lo firmo en todos los tonos, y de hecho sí creo que hay una cierta inadvertencia, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el ex coronel y profesor Carlos Alonso sobre la situación dramática en la que deben estar distintos agentes de policía, etcétera, y eso tiene que llamar la atención. Pero eso no significa que, digamos, dentro de todo el despelote, toda la ineptitud que efectivamente están ahí, todos los problemas de acción colectiva, entre otras cosas porque el presidente Duque quiere legitimarse frente a la comunidad internacional, pero a la vez quiere mantener a raya por medio de la violencia la protesta interior. Entonces, eso también genera toda una serie de estridencias y de dificultades de mover el aparato del Estado, pero dentro de todo ese panorama, yo diría sí, que no hay una estrategia seria, clara, etcétera, si uno, digamos, pone esos estándares, pero sí hay un modo de proceder que, repito, se debe a factores como una ideología. Lean ahora Twitter las declaraciones de Rafa Guarín. Estoy hablando del tercer círculo concéntrico, no son los altos, ¿cierto? Pero son muy discientes. Lean las declaraciones de Abelardo de las Priellas, etcétera, sobre lo que está sucediendo. La de Luigi Echeverri. Luigi Echeverri sí es el primer, exactamente, ya es el equipo dirigente. El expresidente Uribe ya es el equipo dirigente. Nancy Patricia Gutiérrez ya es el equipo dirigente. El ministro de Defensa ya lo es, y estas declaraciones tienen un contenido homicida muy peligroso.
Entonces, aquí hay un liderazgo político del uso de las agencias de seguridad del Estado que dentro de todos los desórdenes y problemas estratégicos que pueda tener, incita al uso de la violencia. Y eso para Colombia es terriblemente destructivo y entre otras cosas, y coincidiendo con la doctora Lorente y con todos los que me precedieron, también tiene un efecto brutal sobre las agencias de seguridad del Estado y las aíslan terriblemente. Antes de que sucedieran este baño de sangre al que nos sometió el gobierno, estos, yo no sé, 3 semanas, qué sé yo, eso lo medí con distintas fuentes, distintas encuestas de cifras y conceptos, la encuesta de cultura política del DANE, la aceptación de la policía ya estaba picada, ya había caído sustancialmente, sobre todo entre los jóvenes de las grandes ciudades. Ahora imagínense cómo será la situación hoy. Ahora, simplemente les dejo eso. Pero mire lo interesante también, y esa es una reflexión que yo les quiero compartir, y es la pregunta. Las encuestas también dicen, Pacho, no solamente lo que usted está diciendo, y también hablan de los medios están en una picada también, caídas en picada, los medios tradicionales. Pero que yo voy a hacer la pregunta después de eso, pero por lo pronto, me impresiona mucho el apoyo que hay al paro en todas las encuestas. El paro hoy por hoy en todas las encuestas tiene después de 15 días, ¿no es verdad? Y después de un proceso de estigmatización fuerte y duro, porque pues han sido más, el presidente no ve más allá que los bloqueos, y bueno, tendrá sus razones. Pero realmente lo que es impresionante es que el apoyo es más allá del 70%. Hay encuestas que tienen 75%. Entonces, explíquenme, ¿qué está pasando? Porque eso no pasaba antes, eso no pasaba. A ver. Mira, los jóvenes de hoy son mucho más sensibles que nosotros, que lo que fuimos nosotros, cuando tuvimos esa edad, a los abusos de la fuerza pública. Y cuando esos abusos ruedan por YouTube, en las redes sociales, y los jóvenes están acostumbrados al inmediatismo para que se solucione la cosa ya, no se aguantan actitudes del presidente tales como, ahora que hablaba Francisco Gutiérrez de lo del 19 y 20 de septiembre, el asesinato de este Ordóñez. Hombre, ¿cómo se le ocurre a Duque irse a vestir de policía en un CAI sin haber siquiera tener alguna claridad de investigación? Decir, mire, la investigación ya comenzó, ni siquiera pudo decir esa vaina porque no había investigación todavía. Eso a los jóvenes los puso a 1000, así como los puso a 1000 el famoso bombardeo en el Caquetá, el que le costó la salida al ministro Botero. ¿De qué me hablas, viejo? Los puso a 1000, y a los jóvenes también los pone a 1000, que tenían ilusión más que bien de un país en paz para poder, bueno, salir adelante, trabajar. Se hizo algo de la paz con la FARC, y viendo a un presidente indolente con la muerte de los líderes sociales, con los asesinatos de los combatientes, autorizando bombardeos ahí a lo que se pueda, a los jóvenes. Pero lo curioso, y ahí voy yo, la pregunta es la calle, o sea, la calle ha ido subiendo de legitimidad, la calle ha subido de legitimidad, pero los políticos van bajando. Exacto. Con excepción, eso a mí me preocupa, digamos, porque la política con solo calle no produce, con excepción de, obviamente, Gustavo Petro, que es el que está capturando, digamos, como, pero tampoco mucho, pues sale muy bien en todas las encuestas, pero es el que va punteando María Victoria. No, yo lo que creo es eso exactamente, María Jimena, lo que estabas diciendo, y es que obviamente esto tiene que ver con un deterioro de todas las instituciones, todas las instituciones están cayendo. Y eso no es un tema, digamos, la confianza en todas las instituciones, eso no es un tema de ahorita, sino además de todo es un proceso pues que es también mundial. Lo que pasa es que obviamente aquí tenemos unas condiciones que hacen esto mucho más complicado, porque es que, digamos, esto es una seguidilla de procesos de movilización inconclusos que no tuvieron respuesta, el del 2019 para acá, que no tuvieron respuesta del Estado,
que por el contrario fueron como desconocidos. Yo no sé, el gobierno tal vez pensó que la pandemia iba a desaparecer todo, y en realidad lo que hizo la pandemia fue empeorar todo y empeorar la situación de la gente. Entonces yo sí creo que es un llamado de indignación con todos los mecanismos de representación. Miren ustedes que, por ejemplo, con los del Comité del Paro, no todo el mundo está de acuerdo ni se siente, ahí hay muchas disputas de los jóvenes, he estado con muchas reuniones con jóvenes que dicen, esos viejos no nos representan, ¿eso qué? ¿De qué están hablando? ¿Por qué? Entonces yo creo que igual, por ejemplo, cuando los congresistas jóvenes sacaron como este video diciendo que ellos eran la generación que iban a hablar con los jóvenes, muchos jóvenes dijeron, ahora sí van a venir a hablar conmigo, no sean oportunistas. Entonces yo sí creo que, y ese es parte del problema más difícil que estamos enfrentando, y por eso este manejo tan equivocado que se está dando de que solo se está manejando con fuerza pública y no se están encontrando unos procesos que logren canalizar todas estas demandas hacia algo. Es decir, es que en Chile, pues al final del día, el gobierno en Chile arrancó, acuérdense, la horrible, pero terminó negociando. Sí. Era el equivalente del señor Luigi. Acuérdense de la invasión alienígena. Allá hablaron de la invasión alienígena, ¿sí? Sí. Entonces, pero digamos, ellos fueron encontrando un camino y encontraron un camino en donde la ciudadanía podía soñar y decir, aquí podemos construir una agenda de futuro que es la constituyente, y acaban de votar para su constituyente. Pero es que lo que pasa es que aquí verdaderamente no tenemos como una institucionalidad de representación. De la Calle y Sergio Jaramillo hablaban del Congreso. ¡Por Dios! ¿Quién cree en el Congreso aquí en Colombia? Nadie. Entonces, ¿cómo puede el Congreso realmente impulsar un proceso de participación ciudadana? Yo creo que en realidad la opción más cercana que tenemos hoy en día son las autoridades locales, que a través de las autoridades locales se puedan empezar a generar procesos de diálogo y conversación. María Jimena, te desapareciste. No sé si está todavía ahí María Jimena o se cayó. Ya vuelve, ya vuelve. Ya. Entonces, pues realmente yo ahí es donde veo como con preocupación, con mucha preocupación, cuáles son las salidas. Entonces dicen que las universidades, bueno, muy bien, pero las universidades al final del día son instituciones muy creíbles para la ciudadanía, para los jóvenes, pero ¿cómo podemos verdaderamente canalizar todas estas capas de inconformidad e ir generando, como proponía el excomisionado Jaramillo, ir generando una agenda de futuro, pero una agenda de futuro que aterrice en algo, en alguien que coja esa agenda y que tenga capacidad de agencia y de lograr de manera propositiva decir, bueno, esto se puede cambiar de alguna manera, estos son unos cambios que podemos soñar, ¿cómo podemos transformar esto? Entonces esa es como la preocupación que a mí me tiene ahora como pensando, bueno, ¿qué se puede verdaderamente proponer? Porque estamos frente a un gobierno que no propone sino una salida. Y un gobierno que todavía tiene año y medio, ¿no? No, año y medio no, año y 3 meses. Año y 3 meses. Bueno, pero ¿quién quería decir algo? Algo que es, a ver, Ángela María. Ángela. Yo quisiera decirte algo a la pregunta. Sí, dime. Dime, cuéntame. Yo quisiera decirle algo a la pregunta de María Jimena. El gran problema de esto, creo que la legitimidad del paro está dada por las múltiples
o por los múltiples incumplimientos que han tenido los diferentes gobiernos en todas las conciliaciones y las sentadas a la mesa de los paros anteriores. Creo que ya llegó un punto en donde la ciudadanía se dio cuenta que absolutamente nada de eso cumple. Los primeros gestores de los paros que llevaron no solamente desde el 2019, los paros son históricos hace mucho tiempo en Colombia, y creo que este tema también llevó a la concepción de los jóvenes de hoy del gran problema de corrupción que tiene nuestro país, de la falta de líderes que no estén precisamente en el medio de la corrupción, de la inexistencia de representantes en el Congreso que efectivamente lleven el interés preponderante de la comunidad, la inexistencia de partidos políticos que trabajen con ética y con un compromiso real con la sociedad. Creo que los jóvenes, yo llevo 32 años siendo docente de la Universidad Externado de Colombia. La Universidad Externado de Colombia se ha vinculado categóricamente con todos estos movimientos precisamente por la solidaridad de los estudiantes, porque los estudiantes son afectos a manifestarse en estos momentos con las personas que realizan definitivamente una manifestación de inexistencia o de imposibilidad de acceder a ciertas cosas. Creo que la universidad ha vivido lo que ha vivido muchísimas de las universidades colombianas, pero los estudiantes le transmiten a uno todos los días la decepción que tienen de este país, la decepción política, la decepción de gobierno, la decepción de instituciones. Creo que ese es el punto central de que el 70% de la población colombiana hoy en día vote por el paro, porque realmente no han hecho nada por los estudiantes, pero no han hecho nada por el país. Cuando nosotros vemos esta clase de congresistas, y yo no quiero nombrar a nadie en particular, pero sí tengo claridad de todos los cuestionamientos que hubo y que hay sobre muchos de los congresistas, termina siendo tan lamentable la posibilidad de representación en un gremio que definitivamente está deslegitimado. Cuando vemos cómo la política ataca al otro de la manera como se atacan, sin ninguna ética, pero además por solamente el fin de ganar votos y no del bien común, estamos viendo que Colombia va muy mal, pero cuando estamos viendo que las instituciones todos los días están formadas y generadas por amiguismos, cuando estamos viendo cómo se nombran de una u otra manera, y aquí digamos que en términos muy mexicanos, el más carnal de todos hoy en día es el que maneja las riendas de las IAS, y desde ese punto de vista no tengo contrapesos. Los jóvenes hoy en día tienen la conciencia tan clara de que el país se está hundiendo y de que el país se está hundiendo cada día más precisamente por todo esto, porque no llega al poder el que realmente sabe y conoce, no llega una persona que conozca qué está pasando en Colombia y pueda ayudar, llega el amigo de, y esto es grave, esto es lo más grave, y yo creo que el paro tiene esa legitimidad por esa razón, porque Colombia se está hundiendo y esa es la razón de los jóvenes para salir a manifestarse. Pacho. Pacho iba a hablar, porque... no, de pronto el coronel, yo aquí estoy tomando nota atenta. No, ¿usted no va a hablar? ¿Usted no va a hablar? Pues si quieres, después del coronel, meto la cucharada. Corto, voy a ser corto. Lo menos malo que está pasando Sí. es lo siguiente. Desde el paro cívico del 77, en el ejército de Colombia, lo sé porque yo era subteniente en ese entonces y me tocó salir a la carrera con un pelotón ahí, me dieron la orden de tamponar un sitio para que no llegaran a la Plaza Bolívar, pero bueno, no pasó nada afortunadamente en ese momento, aunque estuvo a punto de desatarse un problema de muertes, pues, porque a un soldado le pegaron un pedrador en la cabeza, se cayó el casco, no tenían equipo como los del MAT, y el que estaba al lado iba a disparar. Si no es porque yo pego un grito que... Ahí sí había enemigo interno, pues como para poner la vaina bien, pero digamos, ahí había un enemigo interno. ¿Cómo? Que es lo que es absurdo. Digo yo que ahí había un enemigo. Es que hoy nos quedamos sin enemigo interno. Los enemigos internos. No, es que voy a traerlo al presente. Madre mía. Sí. Voy a traerlo al presente de lo menos malo. Incluso el general Puyana lo llamó a calificar el vicepresidente López, presidente liberal, muy liberal, porque se negó a sacar unos estudiantes que estaban en Atadeo haciendo guachafita en las residencias.
y por eso Puyana le tocó salir de baja. Es cierto. Porque Puyana le dijo, presidente, yo estuve en la guerra de Corea, de capitán, pero el ejército no es para ir a sacar estudiantes de las residencias estudiantiles. Entonces, hoy día hubo una organización de retirados oficiales y suboficiales, yo pues soy presidente pero honorario, que se llama Veteranos por Colombia, que le mandó un comunicado al gobierno y ya la ONU, ya la OEA, diciendo no metan al ejército porque puede haber mayores problemas, porque se va a legitimar el mismo gobierno y demás. No sé, parece que eso tuvo algún efecto porque el ejército ha estado poco metido. Aparte, pues, de mandar a Zapatero allá, pero el resto no estaba metido. Hasta ahora, con los bloqueos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero eso ha sido lo menos malo. Gracias. Cierto, eso es cierto. Los bloqueos sí lo van a hacer el despliegue militar, ¿no? El bloqueo sí lo va a hacer el ejército, las fuerzas militares. Pero vamos a ver cómo lo hacen. Vamos a ver cómo lo hacen porque puse también a rodar en un tweet un soldado. De hecho, había un poco de gente en un sitio rural queriendo entrar a un sitio y los soldados pues cerraron la reja y entonces el teniente les dijo a los soldados, bueno, ¿qué hacemos? Dijo, mi teniente, no, nosotros no podemos ir contra el pueblo. Nosotros no podemos ir contra el pueblo y entonces no pasó nada. La gente se salió en fin, entonces se corre el riesgo hoy día, si el presidente se pone a presionar al ejército para que bloquee a sangre y fuego, se corre el riesgo de que haya insubordinación, por lo menos parcial, en algunas partes. Esto lo estoy oliendo. Wow, es que esa es mi pregunta también. Bueno, si quería Francisco decir algo, pero mi gran pregunta es, bueno, ¿hacia dónde vamos? O sea, es que uno piensa que hay veces, sí, hay cosas interesantes, hay cosas hay una generación que por lo menos le salió y dijo, miren, yo no quiero más estas narrativas, quiero crear unas nuevas, me merezco un nuevo país, ¿sí? Y eso es una berrajera, sinceramente. Yo eso le agradezco a toda esa gente joven que está haciendo eso, porque nosotros no fuimos capaces, digamos. Yo sí, pero no pude, no fuimos capaces, digámoslo así. Pero mi pregunta es, más allá de eso, o sea, ¿cuáles son las salidas? Porque es que lo que yo veo es una decisión de no diálogo, de no reconocimiento, de no ver al otro, ¿sí? Y por parte, sobre todo, del presidente, que puede también radicalizar a la gente que está en las calles, ¿sí? Por ahora uno ve esa fraternidad, incluso antes de las marchas con el SMAT, o sea, hay una cantidad de cosas que todavía existen, ¿sí? Para entender que todos son del mismo pueblo. Pero ¿a dónde vamos, Pacho, si esto no recupera la política? Si esto no lo recupera, o sea, si esto no se ve en un cambio, si esto... Porque hay veces que lo que menos nos puede pasar, el peligro que tiene Colombia es que no pase nada. Digo yo, Pacho. Sí, de hecho yo veo la cosa con aspectos muy positivos. Sí, hay una cantidad de energía social impresionante. Eso que acaba de decir el coronel me parece magnífico, que digamos oficiales retirados, etcétera, empiecen a manifestar su voz. Sí, porque antes, precisamente con el conflicto armado, etcétera, se suponía que había una sola posición de parte de los uniformados, etcétera, y de pronto empezamos a ver la pluralidad de un país plural, que de hecho yo creo que en el mundo andino ha evitado muchos desastres, el hecho de que haya oficiales en las agencias de seguridad del Estado que digan, oiga, cuidado, de aquí no debemos pasar, porque las consecuencias a largo plazo son muy graves y muchas veces esos oficiales que se han recorrido toda Colombia son más conscientes que su dirección política ultramiope, ¿sí? Entonces entienden más las consecuencias a largo plazo. Digamos, yo lo que veo el problema es que el presidente de la República está jugando un juego muy peligroso y es que con el paso del tiempo se voltee la arepa. O sea, que con la disrupción de la vida social la gente empiece a exasperarse con los protestantes, pero me parece que digamos, ese cálculo que puede ser correcto o no, yo no tengo una bola de cristal, pero ese es un cálculo muy mezquino que va a dejar, como decía María Victoria y como decía Carlos Alfonso, va a dejar todos los problemas ahí sobre la mesa.
Entonces, digamos, creo que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que efectivamente este es el momento como de preguntarse por opciones, por salidas políticas. Hay un problema de acción colectiva por los dos lados, porque ninguno de los dos lados tiene completo control, digamos, de los dos lados, digo, que están negociando la salida al paro. Entonces yo creo que habría que pensar en una solución de cortísimo plazo, en el sentido de permitir, digamos, llegar a un acuerdo, así sea parcial, y por otra parte ya una reflexión más estratégica de dónde va el país con salidas amplias, etcétera. Sobre la de cortísimo plazo, el problema, y me parece que va a ser un cuello de botella, y con esto termino, es el siguiente. La posición programática del uribismo, que me parece, entre otras cosas, un regalo envenenado a la fuerza pública, es que la fuerza pública de tener fueros y estar prácticamente por encima de la ley, y entonces protegerla, pero eso sí, cuando los agarran, entonces dicen, eso es responsabilidad de ustedes, ¿sí? Entonces, creo que tiene que haber un acuerdo para que esos abusos brutales, obviamente un acuerdo que le permita a la dirección política salvar la cara de alguna manera, pero yo creo que los mediadores de la ONU y de la Iglesia podrían, digamos, arreglárselas para encontrar una fórmula, pero que sea claro que esos abusos brutales queden bajo el escrutinio internacional, porque el uribismo mismo se metió en un hueco. Nadie cree en los pesos y contrapesos en Colombia ahorita, nadie cree en las investigaciones internas, nadie cree en la defensoría, etcétera. Entonces, que esos abusos queden bajo el escrutinio internacional, que las acciones de aquí en adelante queden bajo el escrutinio internacional formal, y digamos que ese acuerdo parcial permita al gobierno y al Comité del Paro, digamos, llevar algunas acciones que mitiguen, que digamos, den cuenta de los intereses de ambas partes. Y junto con eso, yo creo que toda la sociedad, los políticos, etcétera, tienen que empezar a pensar en salidas estratégicas. Se ha planteado lo de la Asamblea Constituyente. Yo ahí tengo algunas ideas muy específicas, me imagino que en abyecta minoría, pero las tengo, pero digamos, ni me entusiasma ni las rechazo de plano, pero creo que ese es el tipo de ideas que hay que empezar a manejar en este momento, porque sí estamos en una situación crítica. Sí, María Victoria. Sí, yo creo, como dice Francisco, digamos, a mí me ha sorprendido que recientemente, pues en la última, después del comunicado que pasó, que presentó el Comité Nacional del Paro, el comunicado sobre garantías, que era, en realidad, era un comunicado, realmente no era muy difícil lo que le estaban pidiendo al gobierno, no era difícil, porque en realidad ellos estaban pidiendo dos garantías de protesta pacífica, o sea, de proteger la protesta, por un lado, y garantías de que se investigue todas las violaciones, ¿sí? El gobierno, hay una cosa son esas cosas que entonces a uno lo confunden del gobierno, porque entonces Ceballos sale y anuncia que van a activar la mesa de garantías de protesta, una mesa que se crea producto de la sentencia de la Corte, Sí. que es una mesa, digamos, donde hay institucionalidad, pero lo interesante es que hay organizaciones independientes de derechos humanos y organizaciones sociales. Por lo menos 6 organizaciones tienen que hacer parte de esa mesa. Entonces, y lo que yo no entiendo es por qué, si ese era como un principio, o sea, yo entiendo que hay indignación y ellos se sienten tremendamente indignados y maltratados por el gobierno, porque el gobierno en ningún momento ha tenido una mínima actitud de reconocimiento de lo que ha pasado, ¿sí? Que es el peor de los errores, ¿sí? Pero independientemente de eso, pues el gobierno ya ofreció o ya puso sobre el tapete eso. Y yo no he visto como ninguna respuesta del otro lado. Yo no sé si me he perdido alguna noticia o algo, pero eso ya está sobre el tapete y eso es un principio para lo que dice Francisco, que me parece que es fundamental, y es que tenemos que empezar a desescalar, y la única manera de empezar a desescalar es a través
de este tipo de mecanismos que permitan como empezar a aclarar qué es lo que, por lo menos de manera empezar a aclarar qué es lo que ha pasado en términos de violaciones de derechos humanos y de violencia en medio de las movilizaciones. Pero no sé qué pasó, porque ahí ya había como una salida. Entonces también yo veo que del lado del Comité del Paro no veo como respuestas claras, sino unos pliegos larguísimos, no sé qué, y mucha indignación, que es entendible. Con la gente del Comité del Paro, y esto ya agradezco además a la cantidad de gente que nos está oyendo, nos está viendo, hay cerca de 7,000 personas ya conectadas, pero digamos que en ese sentido el Comité del Paro, que ha tenido pues muchas fisuras, como bueno, pasa siempre, lo que más le ha sorprendido es que la primera vez que se sentó a hablar con el presidente, ¿no? Acuérdense que fue hace como una semana, ¿sí? Se sentaron, plantearon pusieron las cosas sobre la mesa, ¿sí? Los puntos sobre la mesa, y el presidente no les dijo nada, según lo que yo hablé con el Comité de Paro. Los oyó hablar, ¿sí? Pues las mesas en que estaban. Acto seguido, se fue a Cali, ya de manera pública, e hizo un pronunciamiento que otorgaba la matrícula cero. O sea, no les dio ni siquiera eso como posibilidad de negociación. O sea, es increíble. Entonces, entonces eso fue el comienzo de la negociación. Y la verdad es que yo he entrevistado a todos los del Comité de Paro y eso es lo que dijeron. Ellos se quedaron atónitos, el presidente nunca contó, nunca dijo nada y se fue, y al otro día salió y hizo esa promesa. Entonces, pero también hubo ahí una contradicción que ahora me acuerdo, María Jimena, en esta última reunión de ellos, y es que sí, Ceballos sale y ofrece y dice, bueno, el gobierno va a instaurar la mesa, bla, 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 algo que debieron de haber hecho hace rato, además, lo dice Ceballos, pero en medio de la reunión el presidente anuncia que va a mandar a la fuerza pública para desbloquear. Entonces ahí es donde está la contradicción, pero ya, se me había como olvidado, ya entendí. Ya. Que esta fue la segunda sentada y la primera pasó esto. Sí, entonces, esta fue la tercera sentada. No es verdad, esta es la primera, yo estoy hablando de la primera y esta es la tercera. Sí, realmente, y por eso van a paro mañana, y por eso se va a paro mañana. Ángela María. Ángela, dale. No me oye. Ángela, ya, tú. Ángela, está pidiendo la palabra, pero no me oye. María, ya te oí. Ya te oí. María Jimena. No, ya ¿sí? Estoy. Sí. Ya estoy, ¿me oyes? Mira, el gran problema también es que también es que en este momento no todos se comunican a través del Comité de Paro. Creo que aquí hay una atomización de grupos y eso tiene un problema en términos de búsqueda de soluciones. Creo que el punto central también es que hay otros sectores, por ejemplo, la Minga no está con el Comité de Paro. El Comité de Paro no representa a ciertos estudiantes. Y esto lleva ostensiblemente la necesidad de que el presidente se entere de que el Comité de Paro tampoco es el único camino para llevar a buen término este paro. El presidente, yo creo que está desconectado. Yo creo que el presidente está desconectado, en el buen sentido de la palabra, de la realidad del paro. Creo que tiene un gran problema y sus asesores en este momento le han fallado porque efectivamente no tienen idea cómo es. Se fue. Se fue. Pero bueno, en todo caso, es cierto, hay una desconexión, pero lo que dice Ángela María es cierto. El Comité de Paro no debe ser solamente la única espacio con el que el presidente debe tener conexión, o por lo menos diálogo. ¿No es verdad, Ángela María? ¿Pero qué otros? La Minga, pero la Minga no ha querido, el presidente no quería hablar con la Minga, ¿no? El presidente no quiere hablar con la Minga, hasta ahora no lo ha querido hacer. Sí. Y los otros sectores, digamos, que sí han tratado de hacer los estudiantes, los jóvenes. Sí, no, por ejemplo, en la alcaldía de Cali, que se ha intentado hacer estas mesas de diálogo, que han sido un fracaso, entre otras porque los estudiantes van
o los jóvenes van allá que hacen los bloqueos y no sé qué, y resulta que todas las peticiones que hacen en su gran mayoría tienen que ver con políticas públicas del orden nacional. Entonces, correcto, es un diálogo un poco improbable, digámoslo así, porque pues el propio alcalde dice, pues yo no tengo nada que ver ahí, no le puedo ayudar. Ellos se desesperan, no ha funcionado. ¿Sí? Claro, y están por fuera de la posibilidad de, por lo menos, conversaciones a nivel nacional. Y el otro aspecto, para contestarte la pregunta, María Jimena, que también es muy grave, es el tema de que él a cada situación responde con militarizo y pongo la fuerza pública a responder. Y la fuerza pública y la policía no pueden estar como frente de choque para políticas sociales. Creo que el ejército y la policía son, entre otras, una institución muy fuerte en Colombia, son una institución muy importante, pero están para otras cosas. Desde ese punto de vista, los problemas sociales debe arreglarlos el Estado de frente a la sociedad, no poniendo al ejército ni a la policía. Y creo que ese punto, más la extinción de dominio para los vehículos que hacen el bloqueo, también termina siendo una negación al derecho de protesta, a pesar de que esté el 355A. Yo soy penalista y me encanta cuando dice el presidente, eso está tipificado en el Código Penal colombiano. Está tipificado el homicidio, está tipificada la desaparición, está tipificada la tortura, pero no están ejerciendo extinción contra esos comportamientos, solo extinción por el bloqueo de los camiones. Creo que ese es un tema bien importante para tener en cuenta y pues creo que la respuesta tuya va a quedar supeditada a todo el avance de las negociaciones de la presidencia, pero sobre todo a los avances que haga con realidad social. Creo que ese va a ser el punto fundamental. Pacho o Carlos Alberto. Sí, nos está haciendo falta y ya no podemos esperar que aparezca como una especie del rey Juan Carlos cuando no había perdido su prestigio, cuando le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Y el presidente Duque no le puede decir, o no, ni siquiera privadamente, parece, no le dice a ningún ministro, ¿por qué no te callas? Solamente hoy, lo último, que es donde se ve ahí sí el talante, si se quiere, del gobierno, la política, la visión. Presuntamente murió Santrich, allá en Apure. Entonces sale el ministro de Defensa, rapidito, eso sí, en Twitter es rapidísimo para escribir en Twitter, y dice, que parece que murió Santrich, según informaciones, y cierra diciendo, es una prueba más de que el régimen venezolano guarda narcoterroristas en su territorio. Hombre, ¿por qué siquiera no dice, es una muestra de que quienes acceden al proceso de paz pueden tener una vida adelante civilizada, bueno, lo que sea, y listo, ya. Es que no tienen esa mentalidad de querer pacificar el país. Y con la palabra lo que hacen es echarle leña a la hoguera. Francisco. Sí, son incendiarios. Aquí tengo frente a mí un Twitter que sacó de la Espriella, con una foto de Santrich con Cepeda diciendo que el que se opone al Estado debe terminar en una bolsa de plástico o en cárcel de por vida, y los pone a los dos. Y verdad, ese es el discurso, pero digamos, respondiendo a la pregunta y a la observación de María Jimena, el presidente, yo creo que desde hace mucho, de hecho antes de las movilizaciones, dio una imagen a la vez contumaz y de debilidad. Ustedes se acuerdan cuando una delegación de congresistas del suroccidente colombiano quiso hablar con él, que entre otras cosas yo creo que era su obligación como primer mandatario de los colombianos, por simple deferencia con esa región. Eran un jurgo, eran 10 o 20, no me acuerdo, y de todos los partidos políticos, y sin embargo se negó a hablar con ellos. En esta última ronda de conversaciones no asistió, por lo menos a la primera sentada. Entonces hay digamos, una combinación de brutalidad y pusilanimidad que es absolutamente desastrosa para el país. Realmente es desastrosa para el país. Yo creo
yo creo que si el presidente de la República lograra superar eso, digamos, hubiera una presión de las fuerzas políticas, habría soluciones institucionales que pudieran canalizar, digamos, estas energías regionales, juveniles de distintos sectores sociales para procesar institucionalmente sus demandas. Finalmente, la analogía con Chile, que me parece muy interesante y muy válida, finalmente lo que hizo Piñera, que no era precisamente un partidario de la revolución molecular disipada ni nada por el estilo, es un gobernante de derecha y sin embargo, digamos, se avino a canalizar las demandas sociales a través de un diseño institucional, ¿sí? Ahí está el menú de opciones, no necesariamente el mismo, pero digamos, hay que buscarlo, en lugar de responder a la protesta social a punta de fuerza física. Sí. Y fuerza física aquí no nos hemos referido a una cosa gravísima, brutal, que realmente es, digamos, una expresión de ilegitimidad absoluta, que es la violencia sexual contra muchas mujeres protestantes. Uy, no, a mí me impresionó una cosa que no sé si ustedes lo tienen en mente, y es el video que hacen de esta mujer que después se suicida, ¿no? En Popayán. Una menor, María Jimena, una menor. Cómo la cogen y cómo la despedazan, le quitan las cosas, el pantalón y todo, y ella no se deja, porque ella no se quería dejar, ¿no? Y es real, a mí eso sí que me impactó. Hay cosas que a mí me han impactado, dos videos, bueno, muchos, desde luego, pues, entre ellos también el otro video que hay diciendo que los van a quemar vivos a los policías en el CAI. Ese también me pareció, ese es demoledor, porque muestra también ahí una cara distinta. Pero hay dos videos. Uno, que es al comienzo de los protestas, es de un muchacho también, que creo que tiene 17 años, no llega a 16 años, que le dio una patada, no le alcanzó ni siquiera a tocar al policía, ¿sí? Por detrás, y cogió el policía, hizo así y lo mató. A sangre fría. A sangre fría, sí, esa me impresiona. Y este otro video, donde sacan a esta mujer, la detienen aparentemente porque estaba grabando, no más, ni siquiera dice ella que estaba en las protestas. Y una mujer que se sintió vejada, ultrajada, y que de hecho fue ultrajada, y que además se suicidó. Eso es estamos hablando de palabras mayores, ¿no es verdad? Entonces, la pregunta es, o sea, esta es la primera vez que nosotros vemos esta democracia, ahí sí, Pacho, como usted dice, esta democracia que siempre se ha definido como la de Corbatín, como un Corbatín con sacoleo, de pronto estas protestas y esta incapacidad del gobierno por acceder, digamos, a un diálogo con esas protestas y reconocerles, de pronto se quitó la sacoleo y está en desnuda la democracia sin formas, sin formalidades colombiana, y se ve mal, se ve horrible. Digo yo. Horrible. No es bonito, no es bonito lo que se ve. Sí, ¿no es verdad? Es algo, cómo lograr, digamos, a mí personalmente me gusta que las cosas se vean como son, ¿sí? Y que el mundo entero también entienda cómo somos, ¿sí? Que somos racistas, y que ese sea el comienzo de un nuevo pacto social. Entonces, esa es mi pregunta. Se rompió el pacto social en Colombia y hay que necesidad de hacer otro, entonces una constituyente, pero ¿hay un pacto social o no? ¿La constituyente nos sirve? ¿No? Explíquenme. Y con esta nos vamos, porque ya, mejor dicho. María Victoria. No, yo sí creo que esto tiene que ir hacia un, digamos, un pacto, un nuevo contrato social. Y yo creo que esto sí tiene que ver con, pues, como todo el proceso de paz. Digamos, esto no son eventos aislados, ¿sí? Yo sí creo que estamos en mora de un contrato social, de que volvamos como a ponernos como, ok, ¿esto qué es lo que quiere decir? Si es a través de la Constitución que tenemos, recordemos, María Jimena, que usted decía hace un rato que
que hacía rato los estudiantes y los jóvenes jugaron un rol muy importante en ayudar a desbloquear un momento muy crítico que teníamos hace 30 años, ¿no? Sí, lo hicimos, sí, yo hice eso. Entonces, exacto. Entonces yo creo que estamos en un momento también de bloqueo, en donde como que el sistema, y no sé cuál sea la salida, no la tengo clara porque pareciera que no es una nueva constituyente, aun cuando habrá cosas que sí van a requerir cambios constitucionales en Colombia. Si queremos cambiar si queremos hacer las reformas de seguridad que hay que hacer en Colombia, pues eso va a terminar tocando la Constitución porque eso es una reforma, una cirugía mayor del Estado. Entonces yo sí creo que estamos en mora, y creo que y quería señalar una cosa que me parece que hay que distinguir. A mí me da la impresión y tal vez el coronel lo tiene más claro, pero a mí me da la impresión de que es distinto lo que está ocurriendo al interior de las fuerzas militares de lo que está ocurriendo al interior de la policía. Yo siento que la policía está mucho más tocada, mucho más tocada. Yo siento que al interior de la policía, no siento, digamos, lo he visto porque he visto muchos de los conversaciones internas que hay, son conversaciones muy preocupantes sobre cómo ven esta situación y cómo sienten que ellos, pues digamos, esto es una afrenta contra la institución y al interior, y cómo el mismo director general de la policía, que es, digamos, una persona que que puede ser una persona, un oficial que podría liderar una buena reforma de la policía, está totalmente atrincherada al interior de la policía y en busca de defender a la institución, con unas teorías realmente peligrosas al interior de la institución. Entonces, como por ejemplo... No, digamos, desde que a nosotros nadie nos protege, o sea, ¿quién nos...? ¿Sí? Entonces es como nos dejan solos, aquí tenemos que, o sea, es una lógica de defensa ni siquiera, obviamente lo arropan con que están defendiendo las instituciones y están defendiendo la institucionalidad democrática, pero en realidad lo que están haciendo es defender defender pues con sus intereses corporativos. Entonces a mí eso me parece muy peligroso, y me parece que tienen, digamos, un poder muy grande, muy grande. Bueno, yo debo decir que el general Vargas ha brillado por su silencio. O sea, es imposible hablar con él, no se le oye sus declaraciones. O sea, eso también hay que resaltarlo. Y ya nos vamos, Carlos Alberto. ¿Usted quería hablar? Sí, para complementar lo que dice María Victoria, es lamentablemente bastante cierto lo que dice ella. Y en resumidas cuentas, con un diagnóstico equivocado, lo que pasa, hablo yo, el gobierno con un diagnóstico equivocado pasó del foro de Sao Paulo de noviembre del 2019 a la guerra, a la vaina esta molecular disipada. Sí. El diagnóstico equivocado pone a la policía a enfrentarlo equivocadamente, reaccionando, y pues claro, se sienten ellos, somos el trompo de poner, nos echaron al circo romano, lamentablemente, y eso sí es total responsabilidad del presidente de la República y su equipo de gobierno. Sí, ¿y el ejército cómo está? El ejército. Está, pues, lo que yo percibo, porque no he hablado mucho con los activos y los retirados, pues tratando de solidarizarse un poco con la policía, pero tampoco ve que eso le vaya a dar réditos. De hecho, algo parecido a lo que pasó allá en la época del 9 de abril, que la policía fue la que se politizó y se subordinó, y entonces le tocó al ejército entrar a poner orden, y el ejército no quiere meterse ahí porque sabe que si se mete en las calles va a salir mal librada el país.
Y los verdaderos militares, los que tengan honor, saben que no se puede meter allá a las ciudades. No sé, esto del bloqueo tiene que ser con... Vamos a ver qué pasa. Eso de levantar el bloqueo es un error hacerlo en este momento y sobre todo dejarlo así abierto. Aumente su capacidad operacional para levantar los bloqueos como sea. Uy, eso... Sí, la verdad, sí. Ángela María quería decir algo ya para finalizar o ya nos vamos todos. Sí, ya nos vamos porque ya se acabó todo. Ya nos vamos. Pacho, a ver. Sí, necesitamos opciones de desescalamiento reales, teniendo en cuenta la sangría que ha habido en estos días, no se puede ignorar. Segundo, necesitamos presión internacional fuerte. Afortunadamente esto nos cogió con Biden y no con Trump. Necesitamos presión internacional fuerte. Y tercero, necesitamos opciones estratégicas para tramitar institucionalmente las demandas sociales. Y cuarto, necesitamos vacunas. Y cuarto, decisión de concertación. Claro. Porque eso también falta. Decisión de concertación. Primero, agradezco muchísimo esta oportunidad pues para poder debatir. La gente sí está muy interesada. Fíjense que tenemos ya casi 8,000 personas que se han ido creciendo en la audiencia. Pero me quedo con una inquietud y es esa imagen del 9 de abril. Sí, esa imagen del 9 de abril en el que la policía, como dice usted, Carlos Alberto, decidió abandonar su uniforme, ¿no es verdad? Sí. Y porque no estaba de acuerdo con, digamos, el rumbo que había en un sector de la policía y que no quería asumir esas órdenes. Esa insubordinación creó pues todo este caos y todo este momento del país que no condujo a nada, sino a una derechización y a una, digamos, freno de las reformas sociales. Ojalá esto no nos pase, ojalá precisamente esto no nos pase. Este sea un nuevo capítulo para entrar a una nueva narrativa, que es lo que las jóvenes, a mí eso me dijo un joven, y entonces yo me voy con el joven con esa frase, ¿no? Queremos una nueva narrativa, y sí, pues si esa narrativa significa que no vamos 25 años de lo mismo, pues no sé cómo se llama eso, pero quieren una nueva narrativa en la que ellos puedan volver a creer y añorar un país distinto. Les agradezco muchísimo y a los miles de personas que nos acompañaron y que ojalá hayan podido entender, porque estos señores que están acá son además una cosa muy importante, son profesores, son académicos y yo creo que, no, usted también, usted no, usted no, usted es la única, no, pero los otros tres sí. Y eso es muy importante, fíjese. Esto es muy importante para poder definir qué es lo que está pasando y poder sentir también qué están sintiendo estos jóvenes. Muchísimas gracias a todos ustedes. Chao. Chao, chao. María Jimena Duzán, en vivo.